Ya, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a comenzar con el tema de polarización de transistores y vamos a ver este ejercicio que se dice lo siguiente. Según la amplificación de la figura, encuéntrese los valores de R1 y R2 para que ICQ sea igual a 30 mA y si sobre encuéntrese la excursión simétrica en la salida utilizando los valores de la parte A y dibújese la línea de carga de corriente alterna y corriente continua y dibújese la forma de la onda de la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Bien, para este ejercicio lo que vamos a hacer es primero vamos a diseñar, vamos a hacer el análisis primero en corriente continua y luego vamos a hacer un pequeño análisis de esas ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es, como dije, análisis en corriente continua, ¿no? Entonces, análisis sea en corriente directa o en corriente continua, ¿no? Bien, para esto lo que vamos a hacer es sacar las ecuaciones específicas de cada uno de los de cada una de las mallas. Primero lo que vamos a hacer es la reducción del circuito para este transistor o esta configuración, ¿no? Entonces voy a empezar a dibujar cómo sería la reducción final. Como estamos viendo, tenemos un transistor que está polarizado con una configuración de división de tensión y tiene una entrada del emisor, perdón, una entrada de la base y una salida del señal en el colector. Por lo tanto, estamos hablando de un transistor que está polarizado por emisor común, ¿no? Porque el emisor es el único que no tiene ni señal de entrada ni señal de salida, ¿ya? Entonces, bien, aquí estamos dibujando el transistor. Ahora voy a proceder a ver cómo sería la reducción del mismo. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, como les estoy indicando, es eso, ¿no? Vamos a reducir el transistor, el circuito en sí, en corriente directa, que es lo que nos estaría afectando. En corriente directa, por si acaso, lo que desaparecería en sí es los capacitores, porque en corriente directa los capacitores son como si fueran circuitos abiertos, ¿ya? Entonces no afecta en lo que es en este caso el análisis en corriente continua, ¿ya? Ya lo tenemos acá entonces al transistor dibujado y bueno, el circuito reducido en sí. Este circuito consta de lo siguiente: vamos a tener acá la reducción que va a ser por división de tensión, ¿no? Justo como le dice su nombre de la forma de polarización. Vamos a tener aquí una fuente, una base, y aquí voy a tener la resistencia, ¿no? Esta reducción, por si acaso, ya se ha visto anteriormente, lo hemos hecho por Thevenin en la resistencia R1 y R2, ¿ya? Y luego de esto, acá en el emisor tenemos una resistencia de 200 ohmios, ¿ya? Y bueno, preferiblemente lo voy a poner con su nombre nomás, luego vamos a... Ya luego lo vamos a ver cómo sería esa parte, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, vamos a tener aquí arriba la resistencia de colector, ¿no? Que va a ser de 300 ohmios. Y vamos a tener luego la fuente de colector, ¿no? El voltaje de colector. Listo, y con esto ya tendríamos el circuito reducido, ¿no? Ya como les estaba diciendo, esto preferiblemente lo voy a poner con su nombre real de componente, ¿no? En este caso, ¿qué función cumple? Va a ser la resistencia de colector y esta va a ser la resistencia de emisor. Y de esa manera tenemos entonces el circuito, ¿no? Este circuito se divide en dos partes. La primera parte normalmente le llamamos en la malla de entrada, por donde entra la señal, y la malla de salida, por donde la señal igual sale, ¿no? Según sus nombres. Ahora, para cada malla tenemos dos ecuaciones, ¿no? Bueno, una ecuación, perdón, ¿no? Por malla. Entonces, en la malla de entrada vamos a tener lo que es... vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que las caídas de tensión tienen que ser igual a cero, entonces el voltaje de la base, esto sumado más que este es positivo, a ver, según la dirección de la corriente,
La corriente estaría yendo, en este caso, siempre vamos a hacer partir de la fuente la corriente, ¿ya? Entonces, de la fuente estaría partiendo de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tener una corriente acá de base, y acá igual de la fuente va a partir, y aquí vamos a tener una corriente de colector. Y por último vamos a tener la última corriente que estaría yendo hacia el emisor, que va a ser la corriente de emisor. Primero vamos a hacer las ecuaciones y luego vamos a ver cada parte específica, ¿no? Entonces el voltaje de la base, aquí va a ser igual. El voltaje de la base va a ser igual a la caída de tensión. Las corrientes, por si acaso, polarizan a las resistencias de la siguiente manera. Va a entrar la corriente por la resistencia, la polariza de positivo a negativo. Y nosotros sabemos que por donde sale la corriente se toma en cuenta ese signo para lo que es la caída de tensión de ese componente. Entonces voy a tener que el voltaje de la base, como está saliendo por el signo negativo de lo que le ha polarizado la corriente a la resistencia, voy a tener menos la corriente de base por la resistencia de base. Luego esto va a ir hacia el transistor. Este transistor, de la misma manera, lo que vamos a tener es que el transistor, en su unión de base a emisor, tenemos el voltaje de base emisor, y es lo que nos indica acá, ¿no?, en el ejercicio, en la gráfica, que el voltaje de base emisor es de 0,7 voltios, ¿no? Al ser de 0,7 voltios, igual lo voy a poner en su variable, que es voltaje de base emisor, igual va a ser negativo, ¿no? Y por último tenemos la resistencia de emisor, que estaría polarizado por la corriente de emisor, que igual lo va a polarizar de forma negativa, ¿no? Entonces vamos a tener la corriente de emisor, multiplicado por la resistencia de emisor igual. Todo esto tiene que ser igual a 0, como les digo, la suma de caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Y ya lo tenemos. Entonces, a ver, vamos a colocar simplemente los signos que nos estaría faltando. Voy a tener esto es más y esto es menos. Y esto lo estaría polarizando de más a menos. Ya, y ahora tenemos lo que es para lo que es la malla de entrada. Y ahora vamos a ir a la malla de salida. Ahora en la malla de salida vamos a tener, de la misma manera, voy a tener la suma de las caídas de tensión según la corriente. Voltaje del colector menos lo que sería la corriente de colector por la resistencia de colector, y por último el volt más, bueno, estaría negativo en este voltaje de colector emisor, ¿no? Y más, en este caso igual menos, perdón, menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Eso es lo mismo que hacer por mallas, pero solamente la diferencia es que estoy haciendo en este caso la suma de caída de tensión tiene que ser igual a 0, estoy haciendo cumplir solamente eso, ¿no? Entonces el voltaje de colector emisor por si acaso está acá y está polarizado de más a menos. Por eso igual es negativo, porque la corriente sale por el lado negativo de esa polarización. Ya que tenemos nuestras dos ecuaciones, en este caso la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Aquí tenemos mi ecuación 1 y mi ecuación número 2. Con estas dos ecuaciones yo voy a intentar analizar, ¿no? Entonces vamos a análisis en 1, voy a trabajar primero y vamos a ver qué podemos hacer. La ecuación 1 que puedo hacer y en la ecuación 2. Ahora, antes de comenzar esto, tenemos que ver las características del transistor. El transistor tiene dos características importantes, ¿no? Que sobre todo los BJT, ya solamente para los BJT. La corriente de emisor es igual a lo que es la corriente de colector, ¿ya? Esa es una de las ecuaciones que se usa para este tipo de transistores. La otra ecuación es de que se dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de emisor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, perdón, no la de emisor, sino la de base, ¿no? Entonces, acá lo vamos a colocar lo de base. ¿Ya? Entonces, de esta manera ya tendremos esas dos ecuaciones, son las que gobiernan para el transistor, por si acaso, para los transistores BJT, ¿no? Los BJT. Y con eso vamos a ir trabajando. A ver, entonces, en la ecuación 1, ¿qué voy a tener? En la ecuación 1 voy a tener que el voltaje de base va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base, esto más el voltaje de base emisor, y
más la corriente de, en vez de emisor voy a poner la corriente de colector por la resistencia de emisor. Esto lo estoy haciendo para justamente aplicando la ecuación de la ecuación que les digo, ¿no? Del transistor, ¿no? Entonces la corriente emisor es igual a la corriente de colector. De la misma manera acá, esto va a ser igual a la corriente de colector. Bueno, con estas reducciones ya tenemos entonces, yo que quisiera hallar, es algo importante esta parte. Miren, yo lo podría hacer eso también. Bueno, aparte, igual puedo utilizar una de las ecuaciones, en vez de poner la corriente de base, yo puedo poner que esto va a ser igual a la corriente de colector dividido entre la base, entre el beta, ¿no? Que es la amplificación. Entonces, ahora yo puedo despejar de aquí lo que sería la corriente de, en este caso, corriente de colector. Donde mi corriente de colector va a ser igual a ¿qué? La corriente de colector va a ser igual al voltaje de base emisor menos el voltaje, perdón, el voltaje de la base, ¿no? Menos el voltaje de base emisor. Y esto dividido entre lo que sería el valor de lo que se ha factorizado en este caso sería la resistencia de base sobre beta, y esto más lo que sería la resistencia de emisor. ¿Ya? Hasta aquí esta es una ecuación muy importante. Por si acaso esta es una ecuación, la vamos a llamar ecuación alfa, donde en alfa lo que vamos a trabajar es lo siguiente: análisis de alfa. Ahora, ¿qué vamos a decir de alfa? Análisis alfa lo voy a poner. ¿A qué se refiere con análisis en alfa? Algo bien importante para los transistores es que no debemos hacer que las variables estén en función al beta, porque el beta cambia en función de la temperatura, cambia en función de lo que cambia, lo que también es el transistor. Si cambiamos transistor o la temperatura del circuito, entonces va a cambiar el valor de beta. Si cambia el valor de beta, también va a cambiar el valor de la corriente de colector, si se pueden dar de cuenta en el alfa, ¿no? Entonces, se usa una aproximación donde se dice que R de beta tiene que ser igual a RE, ¿ya? Una aproximación. Entonces decimos que R de emisor, lo voy a poner de esta manera, tiene que ser aproximadamente igual, lo voy a poner de esta manera, a la resistencia de base sobre beta. Ahora, para que justamente la resistencia de base sobre beta no afecte, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces, como les digo, para que el beta no afecte, entonces la variable que está afectando beta, en este caso la resistencia de base, tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo te voy a decir que R de beta por R de B sobre beta tiene que ser igual al 0,1% de RE, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que RE tiene que ser mucho mayor a R de B sobre beta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos que R de B sobre R de la base, la resistencia de base sobre beta, sea igual a simplemente el 10%. De esta manera no va a afectar en nada el cambio que haga beta sobre la resistencia, sobre lo que es la ecuación alfa, entonces ya no estaría afectando nada. Esta es, por si acaso, una condición de diseño. Ahora, para que esa condición de diseño sea aceptable, o sea, en este caso, para que ya no sea una aproximación, sino es una igualdad, esa condición se va a dar de esta manera. Entonces yo digo que la resistencia de emisor vamos a poner la igualdad, y ahora para que sea mucho menor, esto voy a poner que va a ser 0,1 de R de base sobre beta, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, bueno, perdón, sería al revés, ¿no? Estoy equivocando esta parte. Lo vamos a poner al revés. Sería entonces, yo voy a decir que R de beta sobre B, o sea, R de B de base sobre beta tiene que ser igual al 0,1% de lo que sería la resistencia R, o sea, al 10% de la resistencia R. Entonces, de acá, esto se va a transformar en que R de B, la resistencia de base, había sido igual a ¿qué? A 0,1 veces la resistencia de emisor por beta, ¿no? Entonces ya tenemos acá una condición de diseño, la que nos va a ayudar justamente a que sea
La amplificación, en este caso, la polarización de cada resistencia me da en este caso, una amplificación estable, ¿ya? Gracias a esta condición. Como ya tengo esta condición, entonces esta la puedo aplicar en la ecuación alfa, ¿no? A ver, entonces hagamos acá una división. Ya. Entonces, trabajando en alfa, vamos a ponerlo así con la condición, ¿no? Entonces yo voy a decir con la condición de diseño, por si acaso, ¿no? Con la condición de diseño que hemos obtenido. Esto lo voy a poner con asterisquito, ¿no? Aquí luego le voy a poner estos asterisco, entonces estamos hablando de esa condición. Esa condición lo que nos dice, entonces, si lo aplicamos va a ser igual a 0,1. Entonces, a ver, ustedes van a hacer esa parte, simplemente lo voy a poner de esta manera. Entonces voy a poner el voltaje de la base menos el voltaje de base emisor. Va a ser igual a ¿qué? A 1,1 veces la resistencia de emisor. Eso sería la equivalencia. Ya, entonces 1,1 casi no es mucho la variación, como se darán cuenta, y pues por eso también está bien esa notación, ¿no? Entonces de aquí, tal y como me dice en este caso aquí que tenemos, ya tenemos, aquí me dice que tenemos el ICQ, que es de 30 miliamperes, o sea, ya me está dando un valor de IC. Entonces, como ya tenemos un valor de IC, también en función de eso podemos hacer. ¿Qué hacemos en estos casos? Como ya tenemos el valor de IC y tengo también RE, entonces podría hallar RB, ¿no? ¿Y qué más podría hallar? También puedo hallar el voltaje de la base, ¿no? Entonces, miren, en esta ecuación nomás, ¿qué es las variables que ya tengo? Yo ya tengo ICQ, también tengo RE, tengo voltaje de base emisor también tengo. Nuestra única incógnita es el voltaje de base, ¿no? Entonces, en función a eso vamos a trabajar, y ahora que ya tengo esos valores, entonces vamos a ver cuál es el voltaje de la base. Donde si despejo de acá, voy a tener lo siguiente, que el voltaje en base tiene que ser igual a cuánto para que se cumpla esta condición. Esto va a ser igual a voltaje de base emisor. Esto sumado más lo que sería la corriente de colector por 1,1 la resistencia de emisor, ¿no? Y ya tenemos entonces esta parte. Por lo tanto, el voltaje de la base va a ser igual a ¿qué? Este voltaje de la base, si hacemos un cálculo, tendríamos que va a ser 0,7, ¿no? 0,7 más lo que sería el ICQ, que me da en el problema, que es 30 miliamperes. Y esto multiplicado por 1,1 por la resistencia de emisor, que también me da, que es de 200. Con esto obtenemos lo siguiente, que bueno, me estaría quedando un valor de, a ver un momento, un valor de 7,3. Entonces el voltaje que tiene que tener la base es de 7,3. Ya, 3 voltios. Ya que tenemos el voltaje de la base, entonces vamos a comenzar a hacer el diseño de la resistencia R1 y R2. ¿Por qué es necesario? Normalmente cuando ya se tiene el voltaje de la base también se comienza eso, pero antes también, que nos falta la resistencia de la base. La resistencia de la base puedo hallar en función de la condición, ¿no? Entonces de la condición voy a hallar también eso. Entonces vamos a colocar acá donde la resistencia de la base vamos a tener que la resistencia de la base es igual a ¿qué? Al 0,1 multiplicado por beta multiplicado por lo que sería la resistencia de emisor, ¿no? Entonces de acá lo que estaría obteniendo es que la resistencia de la base es igual a ¿qué? Esta resistencia de la base va a ser el beta. El beta en este caso que nos está en el ejercicio es 100. Entonces vamos a poner 0,1 por 100 multiplicado por la resistencia de emisor, que me da que era 200. Y esto me queda un valor de 2 kiloohmios. ¿Ya? Entonces voy a tener 2 kiloohmios.
ohmios. Entonces ya tenemos los datos necesarios para hallar la resistencia de base, ¿no? En este caso la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? Entonces ya voy acá abajo, voy a poner, hallamos esos datos, ¿no? Vamos a poner, hallamos R1 y R2. Ahora, ¿cómo vamos a proceder a hallar estos valores? Como les dije, la resistencia de base es la reducción hecha por Thevenin. Entonces voy a tener lo siguiente, el voltaje de la base es igual a ¿qué? A la resistencia. En este caso, la resistencia que estaríamos igualando es a la resistencia, el valor de la resistencia R1 de voltaje, ¿no? Entonces voy a tener R1 sobre el valor de R1 más R2 y esto multiplicado por el voltaje de colector. Entonces esa es la fórmula de Thevenin para hallar el valor de voltaje, ¿no? Aplicando esto voy a obtener que el voltaje, bueno, como me falta algo más, ¿no? Para hallar esos valores, lo que tengo que hacer es lo siguiente. A todo esto voy a hacer un artificio, voy a multiplicar por R2 arriba y abajo. Multiplicando por R2 arriba y abajo voy a tener la siguiente ecuación. Que el voltaje de base es igual a ¿qué? A la resistencia de base sobre la resistencia R2. ¿Por qué? Porque bueno, lo que estaría quedando sería igual a la reducción por, en este caso, resistencias paralelas, ¿no? Entonces vamos a obtener esta ecuación. De esta ecuación, como verán, la única variable tenemos que es la ecuación del valor de R2. Entonces yo digo R2, aquí va a ser igual. R2 va a ser igual a el voltaje de la base. R2 va a ser igual a ver, lo haremos en este caso, la resistencia de base. La resistencia de base multiplicada por el voltaje de colector sobre el voltaje de la base. Ya, entonces de esa manera estaríamos obteniendo el valor de la resistencia R2, ¿no? Donde R2 va a ser igual a ¿qué? Voy a poner acá, R2 sería igual a la resistencia de base que nos da que es 2 kiloohmios multiplicado por el voltaje de la base que es 20 y el voltaje de, el voltaje del colector que es 20 y el voltaje de la base que es 7.3, ¿no? Y esto me queda un valor de 5.48 kiloohmios, ¿no? Entonces acá tenemos lo siguiente. Esto me estaría dando 5.48 kiloohmios. Entonces ya tenemos la resistencia entonces igual de la base. Ahora vamos a proceder a hallar, la resistencia R2, vamos a proceder a hallar la resistencia R1. Donde yo voy a poner lo siguiente, ¿no? Para R1, ¿qué vamos a obtener? Para R1 lo que vamos a obtener es lo siguiente. R1 aquí sería igual, como les dije, RB es la resistencia en Thevenin. RB entonces sería igual a ¿qué? Resistencia R1 multiplicado por R2 respecto a R1 más R2. Eso sería la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, como es la resistencia de Thevenin, yo simplemente voy a despejar de acá el valor de cuánto me debería dar. En este caso R1. Entonces, R1 va a ser igual, si despejan, les quedaría lo mismo que voy a hacer ahora, ¿no? RB por R, en este caso 2, sobre R2 menos RB. Por lo tanto, reemplazando esos datos voy a tener que la resistencia R1, todos los datos ya tenemos por si acaso, la resistencia R1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a RB, donde RB me estaría quedando, bueno, RB era 2 kiloohmios, ¿no? Ya, entonces voy a tener los 2 kiloohmios dividido entre, bueno, multiplicado por la resistencia R2 que es 5.48 kiloohmios. Y esto dividido entre la resta, ¿no? De 2, lo que sería 5.48 kiloohmios menos los 2 kiloohmios que teníamos, ¿no? De RB. Esto me está dando un valor de 3.15
15 kilómetros. ¿Ya? Entonces voy a tener 3.15 kiloohmios. Con ese valor ya tendría los dos valores de las resistencias y ya estaría el primer inciso que me pedía encuentre los valores de R1 y R2 para que la corriente del colector sea igual a 30 miliamperes, ¿no? Entonces ya serían mis resultados. ¿Ya? Entonces, ahora como siguiente punto voy a proceder a hallar el inciso B que me está pidiendo. Ya ver, en el inciso B me dice lo siguiente. Encuentre la excursión simétrica de salida utilizando los valores de la parte A. Ya, para la excursión simétrica lo que tenemos que hacer es primero hallar el máximo y el mínimo según lo que me daría en el gráfico, ¿no? En el gráfico de corriente alterna. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de hacer ese punto, antes de hacer el B, voy a hacer el inciso C, que es dibuje la línea de carga de CA y CD. Ya, vamos a dibujar las líneas de carga. Entonces por ahora esto lo vamos a dejar así y lo que voy a proceder a hacer es hallar las líneas de carga de ambos, ¿no? Corriente alterna y corriente continua. Para hacer esto lo primero que vamos a hacer es, lo voy a continuar acá. Vamos a hacer el análisis en alterna, ya del mismo circuito, ese análisis como sería. Entonces voy a poner análisis en alterna. El análisis en alterna me sirve para hallar lo que es la resistencia en corriente alterna. Ahorita les explico para qué también eso me va a servir. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es dibujarme el circuito, el equivalente en alterna de ese transistor, ¿no? El equivalente en alterna tiene lo siguiente. Vamos a dibujar acá dos líneas, en este caso. Y vamos a poner en rojo, donde voy a tener acá una pequeña resistencia y aquí voy a tener un amplificador de corriente. Este amplificador de corriente me va a dar la posibilidad de hacer variar la salida, ¿no? El voltaje de salida. Ya, entonces ya lo tenemos. Ahora, normalmente a este valor de la resistencia es beta veces RE'. A eso que se le llama, estamos diciendo que es la resistencia interna del transistor, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esto? Esta es la base, este es el colector y aquí va a estar el emisor. De acá igual estaría bajando una pequeña resistencia, pero ahorita les explico por qué va a irse directo a tierra. A ver, lo primero que vamos a hacer es dibujar la entrada y la salida. La entrada aquí vamos a poner el voltaje en minúscula porque estamos hablando de corriente alterna y es la notación en minúscula. Y el voltaje de salida. Cuando tiene una resistencia, se dice que esta resistencia es una resistencia interna. Ya, interna que solo aparece cuando es cuando es análisis en alterna. Luego de esto acá voy a colocar la resistencia de base, ¿no? La resistencia de base, ahorita les explico por qué. Aquí estaría, luego aquí va a estar la resistencia de colector y aquí va a estar la resistencia de salida que es una resistencia sub L, ¿ya? Y este estaría yendo a tierra. Ahora, ¿por qué está yendo a tierra? Porque en este caso, cuando hacemos análisis en alterna, los capacitores se vuelven como cortocircuito, o sea, cortocircuito se dice que están conectados, ¿no? En los dos puntos, en este caso, en este capacitor. Y circuito abierto es todo lo contrario, ¿no? El contrario es que estaba abierto, ¿no? Entonces, en el análisis en CD se dan de cuenta que les dije, esto es en CD y para los capacitores y esto es en corriente alterna para los capacitores, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta eso. Entonces, para este caso, como es cortocircuito en lo que es análisis en corriente alterna, entonces directamente el emisor llega a tierra y ya no pasa por la resistencia, ¿no? Porque la corriente prefiere lugares donde hay menos resistencia. Ahora, ¿para qué hice esto? Porque aquí igual que en el anterior circuito se divide en dos. Vamos a tener la malla de entrada
y la malla de salida. Ahora aquí se nota un poco más, ¿no? Por donde está entrando y por donde está saliendo. Normalmente en la malla de salida lo que se hace es, bueno, vamos a hallar, tanto en los dos vamos a hallar, es necesario, necesitamos las resistencias de, esto se llama resistencia en corriente alterna, ¿ya? Si hubiera acá una resistencia más en el emisor, se cuenta esa resistencia más, o sea, se cuenta todas las resistencias que se encuentran en la malla de salida para hallar la resistencia en corriente alterna. Ahora, ¿para qué me sirve esa resistencia en corriente alterna? Ahorita les explico, pero primero hallaremos ese valor, ¿no? Entonces, la resistencia en corriente alterna, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de la carga. Ya, ahora en el gráfico mismo no nos da la resistencia de la carga. Cuando no nos da la resistencia de la carga, se opta para que la salida tenga la máxima ganancia de potencia. Es una condición de diseño y por eso lo voy a poner igual en verde, ¿ya? Entonces, para máxima potencia, si es que no nos da, ¿ya? Si es que no nos da el valor del RL, entonces tenemos que hacer esta condición de diseño, por si acaso, ¿ya? Es condición de diseño. La condición de diseño me dice que para la máxima salida tenemos que decir que la resistencia de colector tiene que ser igual a la resistencia de la carga, ¿no? Esta condición nos dice que si son iguales, vamos a tener lo que estamos explicando, ¿no? La máxima potencia es la condición de diseño, ¿no? Entonces, de hecho, ya tendríamos RL más. Por lo tanto, vamos a empezar a realizar el gráfico y ahorita vemos para qué nos ayuda esto, ¿ya? Entonces, realizamos el gráfico, ¿no? Ya. Para este gráfico lo que vamos a hacer es vamos a dibujarnos dos líneas y vamos a determinar los valores de, bueno, la recta de carga y la recta de corriente alterna, ¿no? Ya que tenemos entonces el gráfico, vamos a ponerle sus puntos. Normalmente esto siempre es la corriente de ¿quién? La corriente de colector y se mide en miliamperes. Y acá tenemos, en este caso, el voltaje de colector emisor y esto se mide en voltios. Listo, ya tenemos entonces para realizar la gráfica. Ahorita les explico igual para qué nos sirve la gráfica. Primeramente vamos a hallar la recta de carga en lo que es la corriente continua, ¿no? Entonces vamos a hallamos. La recta de carga se simboliza de esta manera, recta en corriente DC. Normalmente tienen el nombre de recta estática, ¿ya? ¿Por qué se le dice recta estática? Porque la señal no se mueve por esta recta, sino se mueve por la recta dinámica, que sería la recta que se halla a través de bueno, las ecuaciones igual para lo que es corriente alterna. Ahorita vamos a ver eso igual y se va a explicar mejor. Primero para esto, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la ecuación de la malla de salida, o sea, con la ecuación número 2. Entonces voy a decir con 2 vamos a trabajar. Con la ecuación número 2 lo hemos dejado casi, no hemos trabajado en ella, como se darán de cuenta en acá. Hemos dejado en la malla de salida la ecuación número 2. Entonces ahora sí vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos ayuda para determinar la recta de carga. Como pueden ver, está en la malla de salida, entonces obviamente esta estaría afectando en lo que es la salida de la señal. Lo voy a volver a dibujar. El voltaje de colector va a ser igual a ¿qué? Es la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje de colector emisor más lo que sería la corriente de colector, ya lo estoy transformando por la resistencia de emisor. Ya les he dicho que eso es igual a la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. ¿Para qué he hecho esto? Para determinar IC. Yo voy a determinar IC, cuánto me da la corriente de colector. Entonces la corriente de colector me estaría dando igual a ¿qué? Al voltaje de colector, voltaje de colector menos el voltaje de colector emisor, y todo esto dividido entre, lo vamos a hacer por partes, ya para que se entienda mejor, y así vamos a también ver esta parte. Bueno, para que se entienda mejor
el dibujo. El voltaje de colector emisor va a estar dividido entre ¿qué? Entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Y otro va a ser más lo que va a ser el voltaje de colector, va a estar dividido entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Entonces de esta manera ya se ha reducido la corriente de colector en dos expresiones. Y estas dos expresiones me van a ayudar a dibujar justamente lo que les estaba diciendo. Miren, aquí están las variables que vamos a tener, que estaríamos usando en esta gráfica, ¿no? La corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Como pueden ver es negativo. Al ser negativo, la pendiente es igual negativa, entonces va a comenzar en el colector y va a terminar en base colector, ¿no? Estaríamos bien. Bien, entonces vamos a hallar el máximo y el mínimo. A ver, esto lo ponemos mejor de este color. Entonces el punto máximo y el punto máximo para el voltaje y el punto máximo para, en este caso, la corriente. Para el punto máximo del voltaje, ¿qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir que la corriente es, en este caso, 0, ¿no? Punto máximo del voltaje. Entonces, si la corriente es 0, ¿qué me estaría quedando? Bueno, eso igual lo hacen ustedes el análisis, pero sería el siguiente. Que el voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿no? Que es el voltaje de colector. Luego, para el punto máximo de I, yo tendría que decir que el voltaje de colector es 0, por lo tanto, la corriente máxima en colector, aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a el voltaje de colector dividido entre el RC más RE. De esa manera ya tendría la corriente, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver esos puntos, ¿no? Justamente esos puntos lo que necesito y voy a ver cuáles son. Entonces, ¿qué hemos dicho para el punto? En este caso vamos a tener punto 1 y punto 2, ¿no? El punto 1 sería en este caso cuando la corriente es 0, ¿no? La corriente es 0 en este caso vamos a tener 0 y el voltaje va a ser, entonces iba a ser, ¿no? VCC, 0. Lo vamos a poner directamente en números, entonces esto, a ver, lo cambiaremos mejor de color, le pondremos un color azul. Esto si lo ponemos en números voy a tener que el punto, en este caso un punto 1 va a ser igual al voltaje de la fuente que es de 20,0 en lo que es corriente, ¿no? Y esto va a ser ahora al revés para el punto 2 donde vamos a tener 0 en el voltaje y la corriente sería ¿cuánto? Va a ser los 20 voltios dividido entre lo que es la resistencia RC más RE, y RC y RE nos dan, ¿no? RC y RE según el gráfico es 300 y 200, entonces va a ser la suma 500, ¿no? Entonces va a ser los 20 de entre 500. Y esto me da que es un valor de 40 miliamperes. Lo voy a dejar como 40 milis. En este caso, como ya está milis anotado ahí, entonces preferiblemente lo borramos, ¿no? Entonces ya, 40 nomás sería. Lo pondré al centrito y ya vamos a tener eso. Ahora ya tenemos entonces dos puntos para dibujar. Lo voy a dibujar lo que es la recta de carga. Primero voy a ponerme mis acotaciones. Como estamos en 40, vamos a hacer de 2 puntos, ¿ya? Entonces esto va a ser 10. Esto va a ser 20. 30. Y acá vamos a tener 40. ¿Ya? Aquí abajo de la misma manera voy a hacer para el voltaje. En este caso el máximo es 20. Entonces vamos a hacer de cada uno que valga, en este caso 2 voltios, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, este sería 2, 4, 6, 8, 10, en este caso esto va a ser 12, 14, 16, 18 y aquí va a ser 20. ¿No? Entonces, ya que tenemos esos valores, yo directamente puedo dibujar la recta de carga. Vamos a dibujar de color rojo. Va a ser desde este punto hasta este punto, ¿no? Y ya tendría mi recta de carga, ¿no?
Esto va a ser la recta de carga en corriente L, en NDC, ¿no? En corriente en mi recta de carga estática. Y ahora otro punto más es hallar lo que es el punto, cuál sería mi punto de trabajo, ¿no? Para el punto de trabajo tenemos que hallar, en este caso, normalmente para diseño se dice que el voltaje de colector emisor en el punto de trabajo necesario tiene que ser este, ¿no? A ver, ese diseño lo pondremos acá arriba porque pertenece aquí arriba, ¿ya? Una vez que ya tenemos por si acaso el voltaje de colector en diseño, para diseño, si es que no nos da lo que es el valor del voltaje de colector emisor, como estamos diseñando y no nos ha dado, entonces decimos que el voltaje de colector emisor es igual al voltaje del colector dividido entre 2. Por lo tanto, mi voltaje de colector emisor es igual a los 10 voltios. ¿Esto por qué? Porque se quiere usar toda la capacidad de la recta, entonces preferiblemente que el voltaje esté al centro. Miren, esto va a estar al centro específicamente respecto a la recta, ¿no? ¿Ven? Entonces, en este caso me dice que tiene que tener una corriente de carga, ¿de cuánto? Una corriente ICQ de 30 miliamperes. De hecho, con ese valor también podemos hallar, ya que nos ha dado un ICQ, creo que no era necesario hacer esto de acá, ¿no? Pero eso por si acaso para diseño, ¿no? Para diseño si es que nos falta algún dato más. ¿Cómo podemos hallar entonces con ese ICQ qué valor debería darme? A ver, vamos a volver a dibujar la recta de carga. Y vamos a ver. Con la misma ecuación, lo que es la ecuación 2, vamos a hallar eso, ¿no? Si es que podemos hallar, lo hallamos. Si es que no, entonces usamos la condición de diseño que les he indicado. En este caso creo que sí se puede hallar. ¿Cómo voy a hallar? Como ya tengo IC, entonces puedo hallar, de hecho, BC, ¿no? Está bien. Entonces voy a poner BCE, va a ser igual a ¿qué? Si se dan de cuenta, este BCE es igual al voltaje del colector, de la fuente del colector, menos lo que va a ser IC multiplicado por RC más RE. ¿No? Ahí lo tiene. Entonces, por lo tanto, el voltaje del colector emisor es, según el dato que me ha dado, va a ser los 20 voltios menos IC, que era 30 miliamperes, multiplicado por RC y RE, que es sumados me dan 500. Y me da un valor de 5 voltios. ¿No? Me da un valor de 5 voltios. Bueno, ahora sí ya tenemos el punto Q, ¿no? Que es lo que nos pide normalmente el ejercicio. Entonces vamos a tener acá, lo voy a poner en verde porque es un dato importante. El punto Q, el punto donde nos estaría polarizando, vamos a tener que es el voltaje de colector, que va a ser los 5 voltios, coma, y la corriente, que va a ser los 30 miliamperes que me estaba dando, ¿no? Ya. Entonces, como ya tengo mi punto Q, lo voy a poner igual en la gráfica y vamos a ver dónde se estaba encontrando este valor. Vamos a poner de rojo igual. A los 30, aquí sería los 30. Miren, ahora sí estaría exacto, ¿no? Estaría llegando a los 30 y de aquí va a bajar hacia el valor de 5 voltios, ¿no? Efectivamente está sobre la recta, entonces sí cumple, ¿no? Ahora me está pidiendo cuál sería el máximo valor y el mínimo valor, ¿no? De que va a alcanzar o sea, cuál es la salida simétrica. ¿Ya? A esto, ¿cómo lo hacemos? La variación de la corriente de colector me va a generar una variación en el voltaje de colector emisor, ¿no? Entonces, miren, es algo así. Si va a variar lo que es la corriente de colector, de esta manera va a variar también lo que es el voltaje de colector emisor. Entonces, es la salida, la señal de salida, ¿ya? Esta es la señal de salida. Y la señal de salida está manipulada en función a lo que es la corriente de colector, ¿no? Si se dan de cuenta, entonces de esta manera sucede, ¿no? Si es que cambia este punto Q de arriba hacia abajo, entonces la señal de salida también va a cambiar, se va a dibujar otra señal, ¿no? Ya. Para esto, ¿cómo determinamos? Entonces,
es relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje máximo en este caso, pero no, como les dije, no se mueve en esta recta, ¿no? Ya no se mueve en esta recta la señal. Entonces, esto no estaría correcto, ¿no? Si no se mueve en la recta corriente alterna. Y tendríamos que saber el máximo en corriente alterna y la máxima, el mínimo en corriente alterna, porque en el punto Q se va a mover en esa recta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a dibujar la recta en corriente alterna. Esa es otra cosa que necesitamos hacer. Otro procedimiento, ¿no? Entonces voy a poner, hallamos la recta en DC. Lo coloco acá. Hallamos L en AC, perdón, ¿no? AC. Y a esto se le llama la recta dinámica. ¿Ya? Ahora la recta en AC, al llamarse recta dinámica, se dice dinámica, ya se ha explicado por qué el punto Q se va a mover en esta recta, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Normalmente se tiene la siguiente evaluación. Nos decimos que el voltaje de... A ver, primero la corriente. Ya. Vamos a tener que la corriente de colector menos la corriente en un punto cualquiera, en este caso un punto que pertenece a esa recta, que es el punto ICQ, tiene que ser igual a 1 sobre la resistencia R de corriente alterna, negativo, multiplicado por el voltaje, en este caso de colector emisor, pero esto en alterna, menos un voltaje en el punto que pertenece a esa recta, que es el punto Q. Y ahí, ¿no? Entonces por eso es necesario tener el punto Q para poder graficar lo que es la recta en alterna, y aparte también tener el valor de la resistencia en corriente alterna de la malla de salida, la corriente de esta resistencia, porque esa es la que usamos como pendiente de esta recta. Ahora esa resistencia es el paralelo, hemos dicho, ¿no? El paralelo entre, ahorita lo vamos a determinar cuánto vale. Entonces yo voy a decir que ya tenemos en este caso el punto Q, aparte solamente nos estaría faltando la resistencia en corriente alterna, que es el paralelo entre las dos resistencias que tenemos, que es 200 en paralelo con 300, ¿no? Y esto me está quedando valor de ¿qué? 200 entre 300 en paralelo me estaría quedando un valor de 120 voltios, 120 ohmios. Esto me estaría quedando así, ¿no? Ya que tengo la resistencia en RAC, ahora sí voy a poder dibujar la recta, donde voy a tener que IC menos el ICQ, que era 30 milis. Vamos a poner 30 mili. Esto va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente, que es 1 sobre 120, por el voltaje de colector emisor, menos el voltaje, en este caso, que me daba 5 voltios. Y ya lo tenemos. Ya puedo graficar, de hecho, la recta, ¿no? Ahora, de la misma manera que hemos hecho en el anterior caso, tengo que hallar el punto máximo y el punto mínimo, ¿no? Para poder graficar la recta. Más que máximo y mínimo serían los puntos de cruce con los ejes coordenados, ¿no? Entonces, hagamos eso. Vamos a poner lo mismo. El punto del voltaje, en este caso, el punto máximo de voltaje. Esto vamos a poner de nuevo. Ya. Punto máximo voltaje. Para este punto máximo voltaje, ¿qué vamos a hacer? Como hemos visto en el anterior caso, lo único que hacíamos era decir que en este caso la corriente en colector tendría que ser igual a 0, ¿no? Si la corriente colector es 0, vamos a tener el voltaje máximo, ¿no? Entonces la corriente colector es 0, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que el voltaje de colector emisor, bueno, acá lo voy a poner directamente, el voltaje de colector emisor va a ser igual a ¿qué? Este voltaje de colector emisor me va a dar 120 por, o sea, los 30 milis
por lo que es 120 se vuelve positivo porque ya tenía negativo, y esto más lo que sería más 5, ¿no? Entonces este valor me estaría quedando ¿cuánto? Aquí lo pondremos, voltaje del colector emisor, me estaría quedando un valor de 30 milis multiplicado por 120 y esto sumado más 5. Me da un valor de 8.6. 8.6 voltios. Ahora vamos para el punto máximo, pero de la corriente, ¿no? Máximo de la corriente. Para el punto máximo de la corriente tendríamos lo siguiente, ¿no? Voy a poner entonces la corriente del colector. ¿Cuánto sería? A ver, la ecuación, ¿cómo sería? Se va a eliminar voltaje del colector emisor, se va a hacer 0 y voy a tener simplemente 5 sobre 120 multiplicado, o perdón, sumado más lo que serían los 30 milis, ¿no? Por lo tanto, la corriente de colector me estaría quedando un valor de lo que sería 5 sobre 120 más los 30 miliamperes. Y esto me da un valor de 71.6, ¿no? En este caso lo vamos a ver, 71.7 le pondremos. 71.7 miliamperes. Y ya hemos determinado, voy a poner acá abajo igual los puntos específicos. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener entonces mi punto 1 para dibujar, que sería cuando la corriente es 0 y el voltaje es 8.6. Entonces 8.6.0, ¿no? Y para lo que es el punto 2 tendríamos lo siguiente, va a ser 0,71,7 milis, ¿no? Bueno, como ya está en milis, esto lo puedo borrar porque el eje mismo está en milis, entonces lo quito, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ya. Vamos a dibujar la recta en corriente alterna, ¿no? A ver, buscamos los puntos primero, donde voy a tener que puntos 8,6. 8,6 es casi como decir 8,5, entonces más o menos por acá lo voy a dibujar. Va a ser por ahí. No, ese sería el punto de salida, ¿no? A ver, lo volveremos eso. Y ahorita vamos a poner el punto de salida. Ya. Entonces estaría comenzando en este punto. Y el otro punto sería cuando está en lo que es 71 milis, ¿no? 40 más o menos 70 estaría por acá. Ya, a ver si lo dibujo, si lo pongo los valores, esto es 60 y obviamente ahí ya sería 70, ¿no? Ahora sí, voy a proceder a dibujar la recta en color azul y estaría por acá, ¿no? De este punto hasta este punto, más o menos por ahí. Ya, a ver si esto lo hago caer mayormente un poquito más arriba. Ya, por ahí más o menos. Y esto lo pongo más, ahí sería 9, ¿no? Sería la mitad, más o menos de por aquí sería. Ok, y tendríamos eso, ¿no? Esa sería la recta de, en este caso la recta en corriente alterna, ¿no? L en AC. Este puntito. Ya, y de esta manera estaríamos graficando entonces la
las dos rectas, ¿no?, más importantes para lo que es la polarización, ¿no?, de transistores. Ahora, bueno, como les decía, tiene que pasar por el punto. Ahorita tenemos que ver eso, que porque tendría que estar pasando por el punto Q. La resistencia de 120, a ver, algo por acá. Algo está más o menos por acá, a ver, vamos a ver. Eso está bien. Ya. Bueno, a ver, vamos a volver a sacar los datos para ver en qué más o menos estaría pasando, ¿no? Eran las dos resistencias que teníamos, que están en acá. Bueno, ya sé qué ha pasado. Son las resistencias en RCA, ¿no? En RCA no eran las mismas resistencias, era RL y RC, ¿cierto? Entonces, esto me estoy equivocando, no es la resistencia de emisor, sino es la misma resistencia, ¿no? Ahora sí vamos a corregir eso. Entonces esto era 300, ¿no? ¿Por qué? A ver, ahorita mismo les explico. Miren, aquí era, ¿no? RCA es RC más RL. Para que sean iguales, hemos dicho que RC sea igual a RL. RC igual a RL me estaría quedando que es 300 en paralelo con 300. Cuando las dos resistencias son iguales, me estaría dando que la pendiente es igual a 150, ¿no? Ya. Entonces esto sería 150. Al ser 150, igual aquí va a cambiar. Esto vamos a cambiar y aquí igual va a cambiar, ¿no? Entonces sí, efectivamente van a cambiar los datos un poco. Y ahora sí tendría que pasar por lo que es el punto Q. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 150. Y aquí igual voy a poner 150. Ahora sí vamos a hacer un pequeño cálculo de nuevo. Vamos a tener los 30 miliamperes multiplicado por 150 y esto sumado más 5. Esto me está quedando un valor de 9,5, ¿no? Ahora sí ha cambiado un poco. Aquí sería 9.5. Y para la corriente de la misma manera vamos a hacer un cambio, va a ser 5 sobre 150 más los 30 por 10 a la menos 3 miliamperes, ¿no? Y esto me estaría quedando que es 63 miliamperes. Allá. Entonces ahí sí ha variado bastante, ¿no? Esto me da 63.33, ¿ya? Entonces le voy a poner punto 3 nomás. Ahora sí, entonces los puntos estarían cambiando, ¿no? Este punto estaría cambiando y este punto también. Por lo tanto, igual voy a borrar esto. La gráfica igual. Y ahora sí vamos a volver a dibujar y tendría que pasar efectivamente por el punto Q, ¿no? Ambas rectas tienen que pasar por el punto Q. Eso es una de las condiciones, ¿no? Una de las restricciones que tiene, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner los valores y vamos a tener lo siguiente, ¿no? El punto en este caso va a ser 9,5 y esto va a ser 63.3. Buscando esos valores en la recta vamos a tener que el punto de 9,5 estaría más o menos por acá, ¿no? Por acá. Y el punto de 63.3 estaría más o menos lo más cerca posible ahí, más o menos, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a dibujar la recta. Y estaría más o menos por aquí, ¿no? 9.5 y esto va a ser 63, ¿no? Más o menos por ahí debería pasar. A ver si no me he equivocado.
Sí, estamos bien. Esta parte y del voltaje. Sí. Ya, a ver, vamos a ver entonces qué estaría pasando. Entonces estaría bien acá. Ya. A ver si colocamos el punto Q, verificaremos es igual. Tendría que estar en el mismo punto. Eh, a ver. Esto de aquí arriba, RC es 300. Sí, RC de colector es 300. Y la distancia de carga igual es 300, ¿no? 300 respecto a 300 solo se divide entre 2. Me estaría dando 150. Ah, ya, aquí me estaba faltando cambiar esta parte. Ok, a ver, ahorita vamos a revisar igual eso. Aquí me está dando igual. Ya, hasta aquí todo bien, entonces lo único un poco del gráfico está fallando un poquito. Pero esto está fallando justamente por lo que es la resistencia de emisor, normalmente que está ahí abajo. En este caso lo estamos anulando, ¿no? Entonces estaría afectando en lo que es la corriente alterna, en su carga, ¿no? Pero ya no afecta tampoco mucho, entonces eso sería entonces las dos rectas. Solo tendríamos que graficar ahora sí hallar lo que es la recta de, perdón, la excursión de salida. ¿A qué se refiere con el máximo de excursión de salida? Según este ejemplo, me está pidiendo dibújese la línea de carga, ya hemos hecho eso. Y ahora sí vamos al inciso B, que es encuentre la excursión simétrica de salida utilizando los valores de la parte A. Para esto vamos a ver igual. Aquí, en este caso, para la parte A, ya teníamos los datos por si acaso hallados. Solamente tenemos que ver cuál es la excursión de salida. Como les dije, se va a mover en función al punto Q, ¿no? Ah, ya sé qué ha pasado, es cierto. Ya me di de cuenta porque no estoy viendo el gráfico. Está mal, ¿no? Estoy haciendo algo mal, éxitos. Ahorita a ver en el gráfico, ¿no? Ya, a ver, lo vamos a hacer de nuevo. Si primero siempre es preferible hallar los puntos y luego recién graficar. Ya. A ver, esto va a ser 10, 20, 30, 40. Aquí va a ser 50. Y por último aquí va a ser 60, ¿no? Ahí está el errorcito. Entonces, corrigiendo esto, lo vamos a ver ahorita. Entonces va a ser 63, más o menos por acá. Y 9.0. Ahora sí, la recta está pasando por el punto Q, ¿no? Efectivamente está bien, ¿no? No podría fallar eso, pero sí, justamente eso, ahorita lo revisé y estamos bien. Ya, ahora sí, ya estamos mucho más claro. Vamos a empezar a hacer la gráfica. Para la máxima excursión de salida, como les digo, el punto Q se va a mover en la recta, en este caso me lo vamos a poner en verde. Se va a mover en la recta, que es la recta es en corriente, en este caso alterna, ¿no? La que hemos dicho. En esa recta se va a mover el punto Q. Entonces, como pueden ver, el punto Q puede llegar en una corriente hasta 60, ¿no? 60 voltios. Perdón, 60 miliamperes, ¿no? Es recta AC. ¿Ya? Por eso dice dinámica, porque respecto a esa recta se mueve el punto Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la señal misma es alterna, entonces de modo que se mueva en el punto Q en la recta que es continua, ¿no? Por eso es, ¿ya? Ahora que ya sabemos eso, ¿cómo va a llegar la entrada? Llega desde el punto 0, el punto Q define mi punto 0, y de aquí estaría variando la señal, ¿no? De esta manera, la corriente y lo que es el voltaje en ese lado, ¿no? No, bueno, no hay, ¿no? Sino va a variar en lo que es en el punto Q, ¿no? O sea, de esta manera. Su máximo va a ser ahí y su mínimo va a ser ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, mi máximo voltaje en este caso es 9.5 y ya.
y la amplitud de eso, mi mínimo voltaje va a ser igual a menos 9.5, ¿no? ¿Cómo hacemos para hallar la máxima excursión? Es fácil. Miren, vamos a hacerlo metódicamente. Voy a tener que el voltaje de salida máximo que vamos a tener es igual a ¿qué? Es igual a 9,5 voltios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según la recta de carga te dice que si está aquí vamos a tener un voltaje máximo de 9,5 voltios, ¿no? Y si un mínimo voltaje sería directamente 0, ¿no? Normalmente, pero lo que se coloca es al máximo, como máxima excursión, normalmente no se quiere que se llegue hasta las condiciones máximas. Entonces se dice que el voltaje de salida de pico a pico de excursión tiene que ser igual a 0,1 del voltaje de salida máximo. ¿Ya? Perdón, no 0,9, o sea, el 90% nada más. Entonces 0 de pico a pico. ¿Eso por qué? Porque no queremos que llegue a su extremo límite, donde lo que es el voltaje, el capacitor ya deje de funcionar, ¿no? Porque el transistor tiene 3 zonas, ¿no? Una zona en este caso activa y una zona de ruptura y las otras zonas más, ¿no? Donde no está activo o permanentemente activo, ¿no? Entonces vamos a poner 0.9 por 9.5 y me estaría quedando un valor de 8.55 voltios. 8.55 voltios. ¿Ya? Entonces ya tenemos entonces el voltaje de salida pico a pico, que es 8,55 voltios, que es lo que me pedía el inciso B, ¿no? Encuentra la excursión simétrica de salida utilizando los valores de la parte A. Entonces la excursión simétrica de salida va a tener un voltaje de salida de 8.5 voltios, ¿no? De pico a pico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues le estamos recortando 5% abajo y 5% arriba, entonces de pico a pico sería 8,5 voltios y el centro estaría en la mitad de esto, ¿no? La mitad de 9, que sería en este caso 4.5.